Ok, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente pues a esta clase virtuales. Em, para comenzar el día de hoy, pues siempre vamos a iniciar con la parte de la asistencia y recordarles que el día de hoy pues tenemos dos asignaciones, ¿verdad? O dos asignaturas, la parte de análisis y diseño y la parte de informática. Pero antes vamos a pasar la asistencia del día de hoy. Ok, Cintia y Jacqueline. Presente. Muchas gracias. Catherine Michelle. Presente. Gracias, Catherine. María Gúnera. Hoy no está María en esta hora. Jaciel. Presente. Carol Rivera. Presente. Lizzy Pineda. Presente. Y Rommel. Ok, Rommel creo que no está todavía. Ok, a Rommel no lo he tenido en toda la semana. ¿Alguien sabe algo de él? No. Ok. Para la clase del día de hoy, de análisis y diseño, la última parte que estábamos definiendo era la parte del cuestionario, no, perdón, de la encuesta, correcto. Tenían una encuesta para poder desarrollar. Vamos a definir dos participaciones nada más para pues establecer esta primera instancia. Pero antes de ello, solo denme un chancecito, por favor. Ya regreso.
Ok, chicos. Bueno, vamos a pedir unas dos participaciones de compañeros pues que quieran definir de lo que hicieron su encuesta. No sé si hay algún voluntario. Nadie. Ok, entonces siempre igual, con los mismos parámetros. Somos 2, 3, 5 compañeros. Vamos a elegir un número del 1 al 6. Ok, ya les Maestro, pedí. Diga. a mí se me olvidó. No Ok, hice. bueno, entonces ni modo, pues. Con las chicas, ¿todas la hicieron? Sí. Ok, entonces vamos a empezar con Cintia, un número del 1 al 5, Cintia. 5. No. Sigue la compañera, a ver, Carol. 3. Ese es Carol, ¿verdad? Entonces, háblenos, Carol, de qué fue su encuesta. Yo les hablé si conocían el arte, pero el arte es la pintura. Ajá. ¿Y qué tipo de Ok. preguntas hizo? Yo hice preguntas como, ¿ha escuchado el arte? ¿Qué tipo de arte prefiere? Y le daba las opciones. Ujú. ¿A cuántas personas encuestó? A 10. A 10. Por ejemplo, en la pregunta 5, porque eran 10 preguntas, creo que les dije que eran 10 preguntas, perdón. Ok, la pregunta 5, ¿cuál era y cuáles fueron los resultados de su encuesta? Ok, yo puse que entre la pintura, la Mona Lisa, el nacimiento de Venus y el cielo estrellado, que si las conocían o habían escuchado por lo menos de ellas. 3 dijeron que ninguna la habían escuchado, 4 que todos y 3 mencionaron cuáles eran. Ok, perfecto. Otra pregunta. Mm, Les pregunté que si en su familia había alguien que se dedicara o poniera en práctica el arte. ¿Y cuáles fueron los resultados? 8 que sí, uno que no y el último uno Ujú. que no sabía. Ok, ¿a quiénes les hizo esa encuesta usted? ¿A su familia, a sus amigos, vecinos? 3 fueron a mi familia y los demás eran vecinos. Ok, gracias, Carlos. Ok. Ok, otra participación. Siempre igual con resultado. Vamos a poner otro número y vamos a preguntarle a la compañera Katherine, un número del 1 al 4, Katherine. Profe, yo no hice eso. Ok, entonces, Lizzie, Número ¿sí? 1. No. Cintia, 2. ese es. Ok, Cintia, háblenos de su encuesta. Yo hice una encuesta sobre el anime. Ok, que defínanos 3 preguntas y cuáles fueron los resultados de sus preguntas. Pues yo pregunté que si conocían o les gustaba el anime. 2 personas me dijeron que sí, que eran otakus, podría Ujú. decir, y otro pues contestó que no conocía nada de eso. Otra pregunta fue que qué anime les gustaba, pues algunos respondieron ahí como Death Note o Darling in the Franxx y pues las otras personas no sabían. Ok, Y, y pregunta pues de por qué les gustaba el anime y dijeron porque les llamaba la atención. ok. ¿Y esas preguntas se las hizo a miembros de su familia, a vecinos, amigos? A mi familia. Ok. Por ejemplo, con esta parte de la encuesta, los que la pudieron realizar, solo para saber, Lizzy, ¿usted realizó la encuesta también? ¿De qué la realizó? Solo para tener el dato, por favor. Sobre la comida. ¿Y la realizó a miembros de su familia, amigos, vecinos?
Amigos, vecinos, familia. Ok. Bueno, entonces vemos en las 3 encuestas que aplicaron las compañeras que lo aplicaron de diversos temas. Así lo habíamos definido en la parte de la tarea, ¿verdad? Y esta parte de dicha encuesta, por ejemplo, si se fijaron, bueno, ahorita en las participaciones que tuvimos, no eran encuestas así como referentes ok, la compañera Carol entrevistó al papá y estas fueron las preguntas y estas fueron las respuestas. No, no lo sabemos, pues, ¿verdad? Ella entrevistó a un número determinado de personas y de ese número determinado de personas podemos definir que tuvimos un resultado. Y, por ejemplo, vamos a establecer, no sé si pusimos contenido con respecto a la encuesta. Definimos algún contenido en el cuaderno de qué era una encuesta, cómo se desarrolla. Verifíquenme, por favor. ¿Lo establecíamos o no? Se llamaba realización de una observación, el tema. No, pero la realización de una observación es la primera técnica que vimos. La realización de la encuesta, esa sí no la tocamos como tema, solo lo dejamos que lo realizaran, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ubicar la parte del contenido para poder establecer. Solo permítanme. Vamos a compartir en pantalla la presentación para definir la encuesta. Solo esperemos que cargue un poquito. Permítanme un momentito. Ok. Solo permítame, vamos a compartir la pantalla para establecer la parte del día de hoy. Ok, solo esperemos un momentito a que cargue la presentación. Ok, me notifican si se ve en pantalla, por favor. Ok. Vamos a definir esta primera parte. Le voy a pedir a Carl que nos lea esta primera presentación, por favor. Que se basa en las declaraciones orales o escritas de una manera, no, de una muestra de la población con el objetivo de recabar información. ¿Cuándo se aplica? Cuando queremos conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Por ejemplo, esta parte de lo que habla de una muestra es para determinar el comportamiento de cierto tipo de población. En el caso, por ejemplo, los compañeros que realizaron esta encuesta la aplicaron en una población en sus hogares, por ejemplo. Carol nos decía, yo la apliqué a mi familia y a algunos vecinos. La compañera Cintia nos decía, yo se la apliqué a miembros de mi familia. Entonces, esta parte nos dice más que todo cómo es el comportamiento pues de ese grupo específico de personas. Pero en la parte de la muestra
es para determinar una población en general. Por ejemplo, generalmente las muestras que se aplican son en cuestión de lugares, ¿verdad? Por ejemplo, yo apliqué una encuesta en la capital y la muestra es para determinar un pequeño grupo de personas que van a ser quienes establezcan el comportamiento de los ciudadanos de la capital, por ejemplo, ¿verdad? Si yo lo aplico en San Pedro, no voy a encuestar a todo San Pedro, ¿verdad? Pero sí voy a encuestar a una parte de población de San Pedro para yo determinar más o menos cómo es el comportamiento de todos. Entonces, la muestra es eso, es tomar una pequeña parte de personas para referenciar un grupo mayoritario, ¿verdad? Y como dice ahí, ¿qué es? Es básicamente una declaración de personas en base a cierta información que queremos recabar. Ok, Cintia, si nos ayuda Tipo con de eso. clasificación de acuerdo con su forma. Pregunta abierta, pregunta cerrada, pregunta dicotómicas, preguntas de selección múltiple, preguntas de abanico y pregunta de estimación. Ok, si nos fijamos en esta parte de las clasificaciones de las preguntas, hay de diferentes tipos e igual ustedes pudieron aplicarlas sin tener pues un conocimiento específico de ellas. En esta primera parte, por ejemplo, vamos a definir lo que son las preguntas abiertas y cerradas. Si nos colabora Lizzy, por favor, con estas dos. Pregunta abierta. Una pregunta abierta es aquella que obliga a la persona a brindar más información. Ejemplo, ¿te han hecho estudiar de memoria? Pregunta cerrada. Preguntas cerradas solo pueden ser respondidas con un sí o un no. Por ejemplo, ¿a comprar usted producto reciclable? ¿Ha comprado usted producto reciclable, sí o no? Ok, si vemos estos dos tipos de preguntas son totalmente distintas, ¿verdad? Y nos establecen pues cierta información. En la pregunta abierta es una pregunta que puede tener miles de millones de respuestas distintas dependiendo del número de encuestados que nosotros tengamos. Y las preguntas cerradas es simplemente pues ese tipo. Están cerradas a que solo hayan una de dos respuestas, o sí o no. En el caso, si yo vengo y les pregunto, ok, ¿desayunaron, chicos? Entonces ustedes me van a decir, sí, sí, desayunamos. No, no desayunamos. Y hasta ahí. Esa es una pregunta cerrada, ¿verdad? Hay solo una de dos respuestas. O sí lo hicieron o no lo hicieron. Y en la pregunta abierta ya sería una en la cual yo espero cierta información respecto a ustedes. Por ejemplo, siempre en la misma línea yo les puedo decir qué les gusta desayunar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya la compañera Carol me puede decir, ay, a mí me gusta desayunar un plato formal, frijolito, huevo, queso, plátano, mantequilla, etcétera. Pero el compañero Jaciel me puede decir, ah, a mí me gustan los waffles, por ejemplo, o los panqueques, ¿verdad? Y así diferentes tipos de respuestas que cada quien va a tener eh, de forma individual. Entonces, eso puede hacer que mi rango de respuestas pueda ser mucho, muy amplio, ¿verdad? Ok, Jaciel, ayúdenos con estas dos, por favor. Preguntas dicotómicas. Son aquellas en las que las personas tienen que contestar a una de dos respuestas. Sirve para clasificar a los entrevistados en dos grupos.
en función de una determinada variable. Ejemplo, género, masculino o femenino. Preguntas de selección múltiple. Es una forma de evaluación por la cual se solicita a los encuestados seleccionar una variable de la opción de una lista de respuestas. Ejemplo, ¿qué tipo de productos ha comprado? A, aretes. B, lápices. C, cuadernos. D, carteras. Ok, por ejemplo, en esta parte ya podemos establecer otros tipos de preguntas también. Las dicotómicas son aquellas que nos dan como dos opciones y que son de forma general. Más que todo, pues saber pues algún tipo de estimaciones, ¿verdad? En algún grupo o en alguna parte específica. Por ejemplo, ahí nos dan dos especificaciones, ¿verdad? En género o masculino o femenino. Puede ser niña o niño. La parte de hombre o mujer, etcétera, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos que seleccionar una de las opciones, pues, ¿verdad? En esa parte, por ejemplo, de género, ahorita con toda esa parte de las ideologías y demás, se han ampliado un poco, ¿verdad? Por cuestiones extrañas, pero se denominan dicotómicas porque solo tienen dos opciones, ¿verdad? En el caso de las preguntas de selección múltiple, como bien lo definía Jaciel, son aquellas que nosotros podemos encerrar de varias opciones que nos ofrece el encuestador. Por ejemplo, Carol nos decía, yo hice una pregunta de que qué tipo de arte conocían y les daba las opciones. La compañera Cintia nos decían, ok, yo les dije qué animes miraban y les di las opciones también, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas en las cuales nosotros tenemos diversos tipos de opciones para poder contestar, pero son opciones que nos define el encuestador, ¿verdad? En algunos casos, en la parte de selección múltiple puede ser como combinada con una parte de pregunta abierta también, en la cual a veces nos dicen, defina otros y especifique cuál, por ejemplo. Entonces, esa parte ya podría ser como una combinación de preguntas abiertas y de selección múltiple. Ok, en las preguntas abanico, si nos colabora nuevamente Carol. Preguntas abanico. Puede marcar varias preferencias, varias categorías de una problemática, tanto como quiera, o puede marcar un número dado en la pregunta 3 o 5. Ejemplo, ¿por qué no ha comprado productos reciclados? Precio, calidad, salubridad, otros. Ok, en esta parte, si vemos, se puede llegar a confundir un poquito con la parte de las preguntas de selección múltiple. Pero aquí tenemos una gran diferencia. En la parte de las preguntas de selección múltiple nos dan diferentes opciones, ¿verdad? Y en las preguntas de abanico igual nos dan diferentes tipos de opciones, pero van más enfocadas a una categoría de problema, ¿verdad? Eso es más que todo para poder definir algún tipo de inconveniente o cosas así, y en la cual nos está definiendo pues según la pregunta tal, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la compañera Cintia, que preguntaba de la parte de los animes, eh, ella podía definir una pregunta abanico, por ejemplo, que nos definiera en caso de que no le guste, ¿verdad? Porque ese sería el problema, porque ella preguntó, ¿le gusta el anime? Hay unas personas que le dijeron que sí, hay unas personas que le dijeron que no, pero en el caso, si nosotros seguimos, ¿verdad? Las personas que nos dijeron que no, no van a contestar nada. Y creo que fue el caso, ¿verdad, Cintia? En el caso de que, vaya, si la primera pregunta le decía, ¿le gusta el anime? Y yo como encuestado le digo, no, entonces ya no tendría sentido
preguntar más cosas de anime, porque ya me dijo que no le gusta, entonces obviamente al preguntarle yo que cuál es su anime favorito, no me va a dar una respuesta porque no le gusta el anime, ¿correcto? Entonces, en esta parte, las preguntas de abanico pues, pueden definir esta situación. Como no le gusta, entonces me paso a la pregunta 8 que dice, ¿por qué no le gusta el anime, por ejemplo? Como una pregunta abierta. Entonces ya me pueden responder ciertos tipos de preguntas, ¿correcto? Entonces, por eso es esta parte de las preguntas de tipo abanico, porque nos dan más que todo a la parte de la categoría de problemas. Ok, si nos colabora Cintia con esta pregunta. Pregunta de estimación. Son aquellas en las que el encuestador da su opinión dentro de una gama de alternativas que van de total acuerdo al total desacuerdo. Ejemplo, ¿qué importancia tiene para usted el reciclaje? A, muy importante; B, importante; C, importante, poco importante; D, nada importante. Ok, en esta parte, como lo miramos en 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 el concepto, estas preguntas de estimación van definiendo más que todo pues un rango, ¿verdad? Un rango con respecto a una estimación, como lo dice ahí, o a una información específica. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué tanto les gusta programar? Por así decirlo, me gusta mucho, me gusta, me gusta poco o no me gusta nada, ¿verdad? Entonces ustedes me van a decir, ah, no, la verdad es que no nos gusta, ¿verdad? Nunca me salen los programas, por ejemplo. Entonces ya la gran mayoría me dice o que no le gusta o que le gusta poco. Entonces yo puedo definir con estas preguntas de que la programación no es muy popular, por así decirlo. O me pueden decir, sí, me gusta, me encanta, profe, cuide todo eso de ver cómo la computadora me da las respuestas y me pueden decir ese tipo de situaciones. Entonces yo puedo decir, ah, ok, la programación es la clase que más les gusta a todos. Entonces ya en función de esas estimaciones, yo puedo llegar a realizar o a definir pues ciertos tipos de cosas. Ok, Lizzy, si nos colabora con esta parte, por favor. Clasificación de acuerdo con el fondo. Preguntas de hechos, preguntas de acción, preguntas de intención, preguntas de opción y preguntas de índice o preguntas test. Ok, si vemos, aquí ya tenemos otro tipo de preguntas que van establecidas con la clasificación en función de un fondo. En este tipo de preguntas, por ejemplo, tenemos las preguntas de hecho que hacen referencia a acontecimientos concretos, ¿verdad? En el caso, nos dice ahí, ¿terminó la escuela básica o la educación básica? ¿O terminó sexto grado? ¿O hasta dónde logró estudiar? ¿O escolaridad o cosas así? ¿Verdad? Si nos fijamos, este tipo de preguntas pueden realizarse con cualquiera de las anteriores que definimos, ¿verdad? Pero estos son más orientados hacia qué vamos a especificar la pregunta, ¿verdad? Aquellos eran preguntas, o sea, qué tipos de preguntas podíamos hacer, y estas preguntas vienen más que todo a definir lo que tratamos de averiguar, ¿verdad? El fondo, o sea, para qué preguntamos. Luego de las preguntas de hecho, perdón, aquí teníamos otra. Tenemos lo que son las preguntas de intención. Las preguntas de intención son las que me definen eh, la parte de conocer eso en un encuestado, ¿verdad? Por ejemplo, me dice ahí, ¿utilizaría algún método de computación para su próxima presentación? Entonces yo puedo definir algunos parámetros, PowerPoint, Canvas y otros programas que podamos definir, ¿verdad?
Ok, también están las preguntas de acción que hacen referencia a actividades, las preguntas de opinión que definen un criterio y establecer las preguntas de información, que son aquellas que nos permiten saber los conocimientos por parte del encuestado, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte también tenemos tipos de encuesta. Están lo que son las encuestas personales, que son aquellas en las cuales fue como las que ustedes hicieron, en las que iban persona a persona y que iban recopilando la información. Están las encuestas telefónicas, que son las que se utilizan ese medio, y las encuestas autoadministradas, que son las que uno mismo se ejecuta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases de una encuesta? Si nos ayuda, Jaciel, por favor. Fases de la encuesta. Planteamiento de objetivos de la encuesta. Determinar la aceptación de nuestro producto en el mercado, los cuales serían elaborados a base de hilo extraído de botellas de plástico recicladas. Diseños de la muestra. Nuestra encuesta será dirigida a ambos sexos, desde los 15 años hasta los 40. Selección de tipo de encuesta. Dependerá de la disponibilidad de recursos y de tiempo. Por ejemplo, siempre estableciendo la parte de la encuesta de la compañera Cintia, por así decirlo. Vamos a tomarla esa. En el caso, en la parte del diseño de la muestra, por ejemplo, ella tomó y desarrolló una encuesta sobre el anime. En el caso, solo para tener la información, Cintia, ¿usted le hizo preguntas a gente grande, por ejemplo? Sí, le hice preguntas a mi tío y a mi mamá. Entonces, por ejemplo, me imagino que ellos, la respuesta que le dieron es que no le gusta el anime. Ambos. Entonces, esa parte de la encuesta de la compañera, por ejemplo, iba más orientada a personas más jóvenes, ¿verdad? Tal vez de qué, de unos que tal vez de 10 a tal vez algunos 30, 25, por ahí, ¿verdad? Que es como pienso yo, el rango de personas que posiblemente puedan ver anime, ¿verdad? Ahora, ahí en la parte de la encuesta de la compañera Cintia, por ejemplo, iba orientada también a personas que tuvieran conocimiento del arte. Por ejemplo, hubieron personas que le dijeron que no, Carol. Algunos, no todos. Y esas personas eran niños. No, profe, yo la mayoría de las personas que entrevisté eran ya gente grande. Solo Ok, iban creo que 2 niños. entonces, por ejemplo, si vemos la compañera, ella definió, ok, voy a preguntar del arte, pero no le voy a preguntar a niños pequeñitos, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, digamos, si la compañera Carol tiene un hermanito, un sobrinito, algún amiguito, por ejemplo, de 6 años, 7 años, no le iba a preguntar eso porque obviamente no va a saber, ¿verdad? Entonces, la encuesta de la compañera iba más orientada a personas más grandes, pues, ¿verdad? Y que tengan cierto tipo de conocimiento. Entonces, vemos ahí que sin saberlo, por ejemplo, así de forma como empírica, podríamos decirlo, cada quien realizó un tipo de encuesta y determinó ciertos tipos de valores. Ok, siguiendo con la parte del desarrollo de la encuesta, si nos ayudas, Lizzy. Diseño de las preguntas. A cada pregunta se le ha de asignar un valor. Realización de la encuesta.
localizar a los entrevistados, convencerles de que participen en la investigación, leerle las preguntas y comprobar que las preguntas se ajunten a los objetivos de la pregunta. Tabulación es llevar los resultados a cuadros en los que se hace el recuento de los datos para analizar los resultados. Entonces, por ejemplo, la parte de la tabulación fue una parte que hicimos así, poquita nosotros, ¿verdad? En la que definimos, ok, de la pregunta 5, tantos contestaron que sí, tantos contestaron que no. De la pregunta 10, tantos contestaron que sí, tantos contestaron que no. De la pregunta 14, por así decirlo, a unos les gusta tal cosa y así, ¿verdad? Eso es lo que es la tabulación. Y la parte de la realización de la encuesta. A las personas que lo hicieron, no sé si de entrada les dijeron que no. Así como por decir, la compañera Lizzy que preguntó de la comida, por ejemplo, si hubo alguna persona que le dijera, así como cuando usted empezó a decirle, bueno, mira, te voy a hacer unas preguntas. No, no, ahorita no, no tengo tiempo o cosas así. No sé si les pasó alguna. Carol y Cintia, tampoco. Ok, bueno, en este caso, pues tal vez porque fue a personas que ustedes conocían, cercanas, me imagino, ¿verdad? Que tal vez pudo haber pasado esto, pero al momento de desarrollar una encuesta, hay la posibilidad de que muchas personas les digan que no, por diferentes tipos de razones, ¿verdad? Que no tienen tiempo, que no quieren, que no les interesa, cositas así. Entonces, que pueden llegar a definir, pues, ciertos tipos de datos también. Ok, la parte en la que podemos llegar a trabajar posterior serían estas dos. En primer lugar, tenemos el análisis de datos. Esta parte dice ahí, realiza un detallado análisis de las respuestas y las características de las muestras para llegar a conclusiones. Y la número 8, la redacción de un informe, nos define que tiene por objetivo difundir los datos obtenidos a través de técnicas de la técnica de la encuesta. Por ejemplo, el informe ya se define en función de lo que se quiere lograr. Generalmente una encuesta es para conocer la opinión de la población con respecto a algo, ¿verdad? Entonces, vaya, digamos, vamos a hacer así un informe así como rapidito. Por ejemplo, Cintia, ¿qué conclusiones podría dar de lo que fue su encuesta? Así, de lo que usted miró con respecto a lo que aplicó. Que habían bastante fanáticos del anime, ¿no? Jóvenes, porque los mayores no conocían mucho, no sabían qué era, y que es algo como que se está expandiendo más en conocerse. Ok, por ejemplo, esa es una muy buena conclusión con respecto a la encuesta que la compañera realizó. Carol, ¿cuál sería una conclusión de su encuesta? ¿Qué pudo eh, demostrar usted o qué opinión tiene de los resultados que obtuvo? Pues me di cuenta de que todas las personas conocen el arte, pero no les gusta todo tipo de arte, sino que tienen ciertos que les gusta más que el otro. Ok, esa es una muy buena conclusión también. Sí, Elisi, ¿qué pudo concluir de su encuesta usted? Y a todos les gustaba la comida. Que a todos les gustaba la comida. Ok, correcto. Entonces, vemos que las conclusiones que nosotros sacamos van a depender del tipo de encuesta que nosotros estemos realizando, ¿verdad? Entonces, esta parte, el informe sirve para eso, por ejemplo, para determinar que, vaya, por ejemplo, Cintia, así más o menos, eh,
usted entrevistó tanto hombres como mujeres, por así decirlo. ¿A quién le gusta más el anime? ¿A los hombres o a las mujeres? Encontré más hombres. Ok, por ejemplo, la compañera define que encontró más personas o más caballeros que les gusta el anime, por ejemplo, ¿verdad? Pero solo por conocimiento, Cintia. ¿Entrevistó a más hombres que a mujeres o tuvo partes iguales o entrevistó a más mujeres que hombres? Estuve partes iguales. Ok, por ejemplo, entonces ella puede definir que hay más caballeros que les gusta el anime en función de cómo aplicó la encuesta. Entonces, si ella decidiera, por ejemplo, establecer una tiendita de anime, ¿verdad? Digamos, quiere poner su tienda de anime, ella sabe que la mayor cantidad de público que va a tener es una cantidad de público varón, ¿verdad? Y por consiguiente, ella puede definir, ok, como son más varones, entonces voy a solicitar más productos de hombre, por ejemplo, ¿verdad? En mi tienda. Eso posiblemente puede ser una de las conclusiones que podamos obtener del informe que ella realice. Y esta es la parte más que todo pues de contenido de la encuesta. En este caso, esta parte se las voy a compartir por medio del Classroom, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar sus respectivas anotaciones. Vamos a hacer un cuadro sinóptico de este contenido y es lo que vamos a dejar de tareita con respecto a la clase. Ok, bueno, creo que nos pasamos unos minutos, ¿verdad? No sé si ya está. Bueno, no tenemos a nadie todavía. No sé a qué clase van, chicos. Con la profe Alma. Ok, entonces en esta parte no les voy a compartir la presentación. Y ustedes de la presentación me realizan un cuadro sinóptico en una sola página, ¿verdad? Ok, entonces ahí les queda la encuesta para que la podamos desarrollar y va a quedar como tarea para la semana, ¿verdad? Entonces, ahorita ya terminamos la clase del día de hoy y nos miraríamos después del receso en la clase de informática, ¿ok? Entonces, éxitos en sus asignaturas y nos miraremos más tardecito, ¿ok? Bueno, perfecto. Chao.